Los antropólogos dividen el canibalismo en dos tipos: el canibalismo aprendido, llamado antropofagia consuetudinaria, y el canibalismo de supervivencia. En la historia de la humanidad encontramos casos que ni siquiera es posible mencionar lo desagradable y cruel que ha podido llegar a ser los protagonistas que llevaron a cabo tan maquiavélica práctica. Por otro lado, también encontramos casos que, como su nombre lo indica, han sido, según los hechores, puritísimo instinto de supervivencia. Soy Atenea y esto es el Top 10 de los casos más famosos de canibalismo. Número 10. Colegio Stella Maris, Rugby, Uruguay. El 13 de octubre de 1972, el equipo estaba en camino desde Montevideo, Uruguay, para jugar un partido en Santiago de Chile. Cuando el avión hizo una caminata por las montañas de los Andes, debido al mal tiempo y a un error del piloto, el avión se estrelló sobre una montaña en la frontera de Chile y Argentina. Partes de la búsqueda de 3 países buscaron durante 11 días en vano de encontrar el vuelo derribado de 45 personas, pero no tuvieron éxito y todos los pasajeros fueron dados por muertos. Lo que siguió al lado es uno de los mayores ejemplos de la supervivencia humana jamás registrada. A pesar de la no alimentación y el calor de 16 miembros del equipo, se mantuvieron en la cima de la montaña durante más de 2 meses durante el invierno brutal, mientras que se vieron obligados a comer los restos de sus compañeros caídos antes de ser finalmente rescatados. Número 9. Alfred Packard. Packard fue un buscador de oro de América quien el 9 de febrero de 1874 se fue con otros 5 para una expedición en las montañas de Colorado. 2 meses después de regresar de embalador de la expedición solo, cuando se le preguntó sobre el paradero de los hombres que habían estado con él, Packard dijo que los mató en defensa propia y se vio obligado a comer de sus restos con el fin de sobrevivir a los elementos. Su historia no se creía y poco después firmó 2 confesiones diferentes. Packard fue condenado a una pena de 40 años en ese momento, la sentencia más larga comunal en historia de Estados Unidos. Sorprendentemente se le concedió la libertad condicional porque seguía habiendo suficientes dudas sobre su inocencia. Número 8. Anthony Morley. Los dotes de este chef británico fueron más allá de los fogones del restaurante. Este hombre mató a su novio apuñalándole varias veces y le cortó la garganta. Tras el suceso, cocinó su muslo con hierbas frescas y aceite de oliva y se comió esa parte de la pierna. Fue condenado a cadena perpetua. Número 7. Robbie Eugene. El estadounidense Robbie Eugene, de 31 años, caminaba por una autopista cuando se encontró con el indigente Ronald Popov. Sin mediar provocación y a plena luz del día, lo golpeó y le quitó la ropa. Pero no solo eso, en un acto salvaje, se abalanzó sobre él para comer su nariz, pómulo, labios y un ojo. En total, cerca de un 75% de su rostro resultó seriamente dañado. El victimario fue abatido bajo un puente en Miami por la policía luego de no obedecer la advertencia de los uniformados para que detuviera su ataque. Las autoridades encontraron a Eugene desnudo y bajo los efectos del EV Wave, una poderosa y nueva droga sintética conocida en España y en algunos lugares de Estados Unidos como sales minerales. Este hecho, que fue captado por una cámara de seguridad, causó gran impacto a nivel mundial por su crudeza. Número 6. Paul Durant. Este británico fue condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de su esposa Carol Durrell, con la que tenía 2 hijos.
está acusado por haberla matado con un mazo tras una discusión mientras veían la televisión. Durant era adicto a la cocaína y acabó admitiendo que fue él quien asesinó a su esposa. Después alardeó haber cortado en pedazos su cuerpo y comerse varios trozos. Cuando terminó, metió su cadáver en varias bolsas de basura. Número 5. Andrei Chikatilo. Asesino en serie de la Unión Soviética, realizó al menos 53 asesinatos y se le conoció como el carnicero de Rostov. Este hombre tenía problemas durante las relaciones sexuales porque era impotente. Esta era una de las causas por las que actuaba de esa forma. Además, practicó actos de canibalismo, ya que declaró que le gustaba comerse las partes del cuerpo más blandas. Número 4. Armin Meues, más conocido por la prensa como el caníbal de Rotemburgo. Este alemán publicó en internet un anuncio en el que solicitaba a alguien que quisiera ser asesinado y comido. Bernd Jorgen Armando Brains, un ingeniero de Berlín que declaraba ser bisexual y consideraba que la violencia y la tortura eran los ingredientes esenciales de su vida cotidiana, se presentó en casa del caníbal. Primero le cortó el pene que intentaron comerse entre los dos, después descuartizó su carne y la guardó en el congelador para comérsela en días posteriores. Fue detenido el año siguiente de cometer el asesinato cuando ya se había comido más de 20 kilos de la víctima. Número 3. Nicolas Cocaine, conocido como el caníbal de Rouen, apuñaló con una tijera a su compañero de celda de la cárcel de Rouen, Francia, y posteriormente lo asfixió con una bolsa de basura. A la hora de la cena, el imputado tomó una navaja de afeitar, le abrió el pecho y sustrajo su pulmón, lo preparó con cebolla y arroz y se lo comió. Según la declaración que realizó después, asesinó a su víctima por un acto impulsivo al ver que había tapado el baño y se lo comió para conocer el gusto de la carne humana. Cocaine fue sentenciado a cadena perpetua. Número 2. Peter Bryan. Es un inglés asesino en serie y caníbal. Cometió 3 asesinatos entre 1993 y 2004. Bryan consideraba que el cuerpo humano era una fuente fuerte de alimento. Incluso le dijo al psiquiatra que esperaba matar a otras 8 personas más. Fue ingresado en un hospital psiquiátrico a los 20 años. Con su primera víctima le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. En 2003, cuando los médicos diagnosticaron una gran mejoría, lo trasladaron a otras inmediaciones, pero asaltó a una niña de 16 años. En el 2004, cuando salió de la unidad de salud mental, mató a su amigo y cocinó su cerebro en un sartén. Número 1. Albert Fish, conocido como el vampiro de Brooklyn, declaró haber abusado sexualmente de más de 100 niños y fue sospechoso de más de 5 asesinatos. Era un monstruo en la vida real en todos los sentidos de la palabra. Era sádico, ilusorio y lo peor de todo, recibió la gratificación de sus actos repulsivos. Además de ser un asesino en serie y caníbal, admitió también fue un pedófilo rampante y un desviado. Fish secuestró, asesinó y consumió a una niña de 10 años en Manhattan, a la que le cortó la cabeza y partió su cuerpo en 2. Después tardó 9 días en comérsela. 6 años más tarde, se burló de la familia de la niña, enviando una carta donde de manera gráfica se detalla su crimen y el placer que recibió al cometerlo. Fue arrestado el 16 de enero de 1939 y fue ejecutado en el centro correccional en Nueva York.